va directamente hacia él y mete una mano, un brazo, por la ventanilla para cogerle el cuello. Dio un golpe de gas y durante 20 metros arrastró al empresario. Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca. Madrugada de finales de mayo de 1993. Una enemistad entre dos conocidos se transforma en una persecución por las carreteras del norte de Mallorca. Uno de ellos termina muerto. Un suceso lleno de circunstancias extrañas y que décadas después sigue dejando muchas preguntas. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Hola, Guillén, ¿cómo va? ¿Quién era el empresario que murió aquella madrugada? Bueno, pues era un empresario de 47 años, muy conocido en Campanet, su pueblo natal, también en otras partes de Mallorca, en Alcúdia, en Pollença e incluso en Palma. Y bueno, era una persona de éxito, que tenía un nivel de vida alto, que había podido comprar un Golf GTI, que en aquella época era el Nova Más, y bueno, era una persona a la que la vida le sonreía. El caso se inicia en su pueblo, en Campanet. Este empresario de éxito iba acompañado de una mujer de nacionalidad británica, y digamos que todo empieza cuando por las inmediaciones de donde se encontraban aparece Antonio, un conocido suyo. Sí, se ve que Antonio era, bueno, un rival. En aquella época, pues, en los pueblos había muchos piques, ¿no? Era un clásico que algunas personas se llevaban muy mal y incluso llegaban a las manos o tuvieron una enemistad manifiesta. Y en este caso parece que ambos estaban muy picados y tenían un problema de antes, ¿no? Este señor llamado Antonio, pues, repara en el Golf GTI del empresario, ve que está acompañado de una mujer, que entra en una casa y, bueno, lo que se le cruza por la cabeza es ir a causar daños al vehículo. Como explicas, toda esta historia tiene unos antecedentes que no se llegaron muy bien a conocer, ya que, como has adelantado, eran un poco rencillas, bueno, habituales. Entonces, este segundo individuo vio la oportunidad de, bueno, también un poco la envidia. El Golf GTI era un coche muy preciado en la época. Sí, bueno, el mensaje realmente era para el empresario, ¿no? Pero efectivamente quería pagarlo con el coche, ¿no? En aquellos años, no tanto ya en los 90, pero sobre todo en los 80 y a mitad de los 70, cuando salió el Golf GTI, pues era un coche, claro, fetiche, ¿no? Icónico. Circulaban muy pocos en aquel momento por la isla. Muy pocos. En Mallorca, ya en los 90 había más, pero en los 80 y sobre todo a finales de los 70 habían poquísimos. Y era un coche, pues, muy deseado, ¿no? Había también el Kadett GSI, que era un coche muy potente, era su rival. Había el R5 Turbo, que era un coche también muy explosivo y que causó muchísimos accidentes en Mallorca con muchos muertos. Pero el GTI tenía un estatus especial, ¿no? Era un coche que todos querían, ¿no? Y en este caso, pues lo había conseguido el empresario de Campanet y este rival suyo, pues pensó, bueno, rayaré el coche, le daré un disgusto y me iré contento a casa. Lo que las cosas se torcieron porque alguien le vio llegar. Algunos vecinos se percataron también en un pueblo de noche, de madrugada. Rápidamente se dieron cuenta de que aquel individuo no iba con buenas intenciones. Sí, es lo que ocurría en los pueblos. Incluso ahora ocurre menos porque ya hay mucha gente en los pueblos, pero en los pequeños todavía pasa. Los vecinos pues cuidan unos de otros, ¿no? Y algunos vecinos, si están ociosos, pues se dedican pues realmente a vigilar o a cotillear, que decimos a veces, ¿no? Sí. Un poco. Y en este caso, pues efectivamente vieron que llegaba un joven y que se colocaba junto a un coche, era un poco sospechoso. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué fas? Mallorquín, ¿qué fas? ¿Qué fas? A que se puso nervioso, empezó a correr, se subió a su coche, huyó rápidamente de la escena, pero los testigos avisaron al dueño del GTI, al empresario de Campanet, que ya enseguida supo quién podía ser y lo que hizo pues subirse a su Veloz deportivo y comenzar la persecución del sospechoso, ¿no? Es aquí donde se inicia una vertiginosa persecución por las carreteras del norte de Mallorca. Sí, huyen en dirección a la ermita, bueno, el primer conductor huye en dirección a la ermita de San Miquel, hacia el puerto de Alcúdia, y el otro, pues lo mismo. El primero no sabe que le está siguiendo, pero se lo intuye. Sabe que el otro es un hombre pues, que no se amilan ante nada, ¿no? Y tiene claro que le han avisado y que le está persiguiendo además a poca distancia, porque huyó con su coche y enseguida llegó el otro. Por tanto, había pues quizá medio minuto de desventaja entre uno y otro, ¿no? Lo que pasa es que el vehículo del segundo, del empresario de Campanet, era muy potente y poco a poco va recortando metros hasta que le da alcance. Y le da alcance cruzándose en medio de la carretera. Es decir, el empresario, como explica, no se amilanaba ante nada y aquí iba con intenciones de, bueno, de tomarse la justicia por su propia mano. Sí, efectivamente, parece que cruza el vehículo, el otro tiene que frenar pues, de forma precipitada para evitar un accidente, y cuando frena el coche, el otro, el empresario, se baja del Golf GTI, va directamente hacia él
y mete una mano, un brazo, por la ventanilla para cogerle el cuello. Lo que evidentemente no esperaba es que Antonio, su primera reacción fuera acelerar su coche a fondo. Sí, en efecto, él contó a posteriori que sufrió un ataque de pánico, que se vio pues agarrado por el cuello, que no podía respirar, que dio un golpe de gas y durante 20 metros, un tramo aproximado de 20 metros, arrastró al empresario, ¿no? Hasta que finalmente una rueda pasó por encima de su pierna izquierda y el coche finalmente acabó estrellándose contra un poste del tendido eléctrico que estaba junto a la carretera. En estos metros donde la víctima fue arrastrada sucedió algo muy importante en el caso, y es que una de las ruedas pasó por encima de una pierna, causándole heridas de una gran gravedad. Sí, aquellas fueron las heridas más graves. Luego también cuando el coche se estrella contra el poste, pues el empresario sale despedido y también sufre heridas importantes, ¿no? También estaba herido el autoconductor, que quedó atrapado en el vehículo. De hecho, las primeras personas que acuden al lugar, los primeros equipos de emergencia que se desplazan, encuentran una escena terrible. Sí, y además lo curioso es que son avisados por la amiga británica del empresario. Esta mujer, cuando el empresario huye tras el sospechoso, ¿no? Se va precipitadamente, sube al GTI de muy malas formas y con ansias de venganza, la mujer intuye, se huele que puede ocurrir un desastre, una auténtica tragedia, y caminando va tras ellos. Y finalmente, después de caminar 1 kilómetro, se encuentra con una escena pues, con el coche atravesado, el otro vehículo estrellado contra un poste, su amigo gravísimamente herido, pues debatiéndose entre la vida y la muerte, y otro conductor dentro del vehículo también muy herido. Los dos siguen vivos, a pesar de que el empresario, como explicas, está gravemente herido y rápidamente lo trasladan al hospital de Sondureta. Sí, era el hospital de referencia, ahí van prácticamente pues, todos los heridos importantes. Ya cuando ingresa en Sondureta, los médicos se dan cuenta de que presenta heridas muy graves. Aparte de las piernas, pues ha tenido golpes internos. Claro, tú piensas que ser arrastrado 20 metros con un vehículo a gran velocidad y luego choca contra un poste, pues evidentemente... En el golpe final, de hecho, voló varios metros. Efectivamente, fue un golpe y un impacto importante, ¿no? Entonces tenía lesiones internas que se fueron complicando y a los 2 días finalmente falleció en Sondureta. Aquello causó una gran conmoción en toda la isla y especialmente en las localidades, en los pueblos donde este empresario era más conocido. Sí, en Campanet pues fue un auténtico shock, ¿no? Piensa que un empresario fallecido después de una persecución con un rival suyo era un tema como de película, ¿no? También yo recuerdo que la prensa pues escribimos muchísimo de ese tema porque era un caso que llamaba mucha atención y salía de lo normal, ¿no? Y la clave estaba en saber qué iba a declarar el acusado, ¿no? El acusado contrató a Antoni Albertí, que era un abogado muy prestigioso de la época. Expuso una versión de los hechos que fue bastante polémica en la época porque él dijo que había actuado en legítima defensa, ¿no? Que tenía un miedo insuperable y que reaccionó de esa forma porque no le quedaba otra. Entonces había un debate, yo recuerdo en aquella época, unos decían que, oye, había sido totalmente desproporcionado y no tenía justificación, y otros decían que, bueno, si te cogen del cuello y te están asfixiando, pues tú reaccionas como puedes, ¿no? Se generó un debate importante. Y aquí hay que tener en cuenta que, desgraciadamente, la única versión, ya que no hubo más testigos de la escena decisiva, que es cuando la víctima mete el brazo por la ventanilla y luego pasa lo que pasa, la única versión es la que ofrece el propio Antonio. Sí, eso fue una limitación muy importante para los investigadores, pero claro, únicamente conocían la versión. Evidentemente, pues reprodujeron los hechos, intentaron reconstruirlos, ¿no? Pero aún así era muy complicado. Los medios de la época eran muy limitados comparados con los de ahora, ¿no? Entonces, bueno, hicieron una reconstrucción, la frenada, donde estaban los 2 cuerpos, es decir, hubo una inspección ocular intensa, pero no es como ahora que tienen métodos muy, muy potentes para reconstruir cualquier escena. En aquella época era más difícil. Y al final, pues lo que quedaba era la versión del rival del empresario. ¿Y la justicia creyó esa versión? Sí, y eso alimentó todavía más el debate social que se había abierto, ¿no? Porque claro, la justicia dijo, bueno, que era creíble lo que decía este hombre, el superviviente, y que el otro había salido en su búsqueda con un Golf GTI, hostigándole, cruzándose en la calzada, yendo a por él, y que aquel había reaccionado de una forma que evidentemente no era la que tocaba, pero que había sido pues presa del pánico, ¿no? Y efectivamente quedó en libertad el acusado,
fue un caso muy sonado porque mucha gente decía que era una auténtica aberración jurídica dejarlo en libertad, pero otros mantenían que no, que evidentemente pues había reaccionado como sabía y como podía en aquel momento, sin intención evidentemente de matarlo. Claro, a eso iba. También entiendo que se valoró un poco si el acusado Antonio en el momento de acelerar sabía o podía pensar que iba a acabar con la vida de la víctima. Claro, él explicó que, bueno, que estaba aterrorizado, que apenas podía respirar, que estaba nerviosísimo después de un par de minutos de persecución y que nunca pensó que pudiera acabar así, que lo que quería era huir realmente de él, ¿no? Pero que aquel se agarró muy fuerte, se quedó atrancado en la ventanilla y lo fue arrastrando y él no podía frenar y, bueno, al final pues le pasó por encima, el cuerpo salió despedido, bueno, fue un auténtico desastre, ¿no? Pero claro, que él no tenía ninguna intención de que todo esto ocurriera. Finalmente quedó en libertad y este caso, bueno, fue uno de los más mediáticos de la época porque es que junta muchísimos elementos. Sí, fue un caso muy sonado, muy mediático y sobre todo que acabó de una forma que poca gente esperaba, sin realmente culpables, ¿no? Entonces, bueno, su entorno, sus familias, lógicamente, y sus amigos pues decían que no era de recibo y no era normal que el acusado estuviera en libertad, ¿no? En cambio, pues otros sostenían que, bueno, que si no había querido matarlo y realmente huía de él, pues también era en cierto modo una víctima. El debate quedó ahí y nunca se aclaró. Y como ocurre en tantos otros casos que hemos tratado, difícilmente se aclarará algún día, porque aquí es muy difícil entrar a medir el miedo que pasa una persona y la justicia decide en su día. Y por el momento así quedará, Javier. Así es, Guillem. Un caso más que tenemos interesante desde el punto de vista periodístico y de sucesos, pero que tampoco no acabó con una condena ni con una versión de los hechos muy clara. Una persecución que comenzó por una enemistad personal y terminó con un hombre muerto y un caso, una vez más, rodeado de muchísimas dudas. Javier Jiménez, una semana más. Muchísimas gracias. Un placer, Guillem. Muchas gracias.